Saludos amigos, otro programa Horas Extras por el Super Canal 33, el Super Canal Caribe en la costa este de Estados Unidos y aquí en Santo Domingo por Carivisión. El ingeniero Fran Jorge y un servidor le dan las buenas noches. Estaremos con ustedes de 9 a 11 en vivo, como siempre, acompañado de un equipo que ha variado un poquito hoy. Nuestro querido Luis R. Santos está fuera de la ciudad y tenemos además del maestro Jorge Solano, tenemos al periodista Máximo Manuel Pérez, tenemos a Carmen Rita de Asa, que es nuestra colaboradora de Santiago de los coproductora en Santiago de los Caballeros. No aparece mucho aquí, pero Carmen Rita es una de las arquitectas de este programa y de la revista. También tenemos a Julio Jacín, que siempre que tenemos un invitado en la sección Si usted fuera presidente, pues siempre tiene algo que saber. Le damos la bienvenida a nuestros invitados y le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, a quien agradecemos muchísimo, a él y a todos los que aceptan invitaciones difíciles, que son domingo en la noche en vivo. Se necesita una alta dosis de sacrificio para estar con nosotros en Si usted fuera presidente. Bajo ninguna forma quisiéramos convertir a Guido en un precandidato, pero sí queremos saber cómo piensan nuestros políticos en la supuesta situación de que llegaran a la posición más alta en este país, o si fueran consultados, como en el caso de él, que fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo durante 4 años de gobierno del PRD. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato. Bien, señores, iniciamos nuestra conversación con Guido Gómez y quisiéramos introducir diciendo que no es un secreto que el doctor Joaquín Balaguer gobernó durante 22 años, 12 y 10. El doctor Leonel Fernández gobernó 12 años y parece, antes de cumplir 60 años, parece que todavía falta mucho por hacer. El doctor Fernández en privado ha hablado de conceptualización y en privado ha manifestado que en el PRD hay pocos dirigentes con los que se puede conceptualizar. Guido Gómez es uno de ellos y nosotros quisiéramos comenzar por ahí. La palabra conceptualización, desde el punto de vista etimológico, no desde el punto de vista político y práctico, ¿cómo tú piensas, qué acepción tiene para ti? En primer lugar, gracias por la invitación, es un placer compartir contigo, desearle a todos los dominicanos y dominicanas mucha salud el próximo año, ya estamos en el umbral de un nuevo año. Y de inmediato paso a responder tu pregunta. Mira, cuando el presidente Fernández habla de ese tema, él infiere de que el debate político en la República Dominicana ha sufrido un proceso de degradación y que por vía de consecuencia muchos de los exponentes políticos en el país no manejan los ejes que son fundamentales para el debate público. Ya. Y sobre esa base, cuando él hace referencia a eso, tiene como punto de partida el hecho de que en la República Dominicana, en los últimos 20 o 30 años, usted puede estar de acuerdo o no con muchos de los exponentes de la clase política, pero tiene que reconocer que las figuras paradigmáticas como Bosch, Peña y Balaguer sí tenían esos atributos. Eran personas bien formadas, preparadas, que fueron el centro del debate en el país en una época donde los componentes ideológicos eran importantes, donde la oratoria era un componente esencial de la vida nacional y donde ellos eran una especie de expresión intelectual de que hacía vida política. Siento que después de la desaparición de esos 3 referentes en la República Dominicana hay exponentes importantes de la vida nacional. Sin embargo, el presidente Fernández, que no deja de ser esa afirmación un acto de suficiencia intelectual que él expresa frente a nosotros, pero lo que él está planteando es que sobre los temas de debate nacional hay muchos políticos que participan en la vida nacional
y que no tienen ese adiestramiento y esa capacidad. ¿Y tú consideras que cuando él te señala a ti como alguien con el que él puede conceptualizar, te está piropeando, o tú te sientes y te sientes bien por ello? Bueno, yo lo primero que debo decir es que el presidente Fernández no se lo ha dicho público, sino de manera privada. Yo tengo una buena relación desde el punto de vista personal con él. Lo que él infiere es un indirecto reconocimiento a que en la República Dominicana, en el siglo XXI, es importante que para calificar el debate público todos los partidos tengan gente que tiene las condiciones indispensables. Mira lo que ha pasado. Pero tú no relacionas la conceptualización con la teoría, como que son teóricos. No, fíjate lo que pasa con el tema de la teoría. En la vida pública dominicana, cuando Peña, Bosch y Balaguer dejaron de ser los ejes fundamentales de la vida nacional, la calificación de teóricos, que viene mucho del referente al debate político de las izquierdas de la década de los 60 y de los 70, que eran muy conceptualizadores, en el mejor sentido de la palabra, mucha gente que no tiene las destrezas para el debate, para descalificarte y revelar su incompetencia, dice teórico, justo tú eres un teórico. Que cuando me dicen yo nunca me siento mal, porque quien lo dice es el reconocimiento de que no tiene las herramientas para el debate público. Sin embargo, ¿qué yo pienso? Yo pienso que después que la Guerra Fría dejó de ser un eje importante del debate público y los componentes ideológicos fueron esenciales para el debate, en países como los nuestros hay líneas generales que a la ciudadanía le importa más que los grandes conceptos y las grandes ideas. Por ejemplo, tú coges a Balaguer. Balaguer era un político de un lenguaje decimonónico, que sus referencias intelectuales lo que revelaban era que era una persona con una destreza conceptual, eso está fuera de discusión. En segundo lugar, tú coges, por ejemplo, a Bosch, y Bosch no era un gran orador, pero era un excelente comunicador. Quizás después del ajusticiamiento de Trujillo, la primera persona que inauguró la comunicación directa y llana e hizo de la terminología política una especie de distinción social, hijo de Machepa, Tutumpote, fue Juan Bosch. Y Peña, que era un excelente orador, tenía un componente muy importante, que era una persona que quizás por su origen tenía una comunicación directa con las masas. Peña te daba un discurso muy elaborado, pero te aterrizaba en un lenguaje radial diciendo Juan Mañón de la región central 2, o sea, él reivindicaba esa incorporación de los sectores históricamente excluidos. Sin embargo, aparece otra clase, Guido, que comienza con Jacobo, con Salvador no, con Danilo Medina, Hipólito Mejía, el mismo Miguel Vargas, que son pueden ser buenos o malos políticos, pero la conceptualización nadie los relaciona con ellos. Sin embargo, tú mencionaste 4 personas, te voy a decir, Jacobo Magluta era el político que en su coyuntura tenía una mayor noción de la administración pública. Bueno, pero eso ya... Porque él había hecho carrera desde muy joven, y él era una persona que en un lenguaje directo y llano, siendo un pragmático, fue una persona que elaboró un trabajo que mucha gente no recuerda, se llama la ideología de la eficiencia. Cuando en el debate público la gente entendía que las políticas públicas tenían que ser eficientes, ya Jacobo estaba pensando en eso. Jacobo no era, y mucha gente lo subestimaba, pero era una persona que tú lo sentabas aquí y decía, estabilidad macroeconómica. No, lo que pasa es que vivía en una época de mucha competencia intrapartido. Pero fue el hombre que dijo, los inorgánicos cuando son bien usados son buenos. Nadie se atrevió a decir esto en ese momento. Y hacía una explicación económica del tema, en primer lugar. Tú conoces a Hipólito Mejía. Quizás yo no soy una persona que tiene mayor objetividad para hablar de Hipólito, pero Hipólito es, y yo lo reitero, el último de los políticos dominicanos que a fuerza de carisma, trabajo y de mucha empatía con la gente construye una candidatura presidencial con posibilidades. Él es una persona que tiene un conocimiento segmentado, que no te da los grandes discursos, no te lo elabora, pero tiene 2 cosas que es importante. El centro de su debate y de su articulación en el discurso es puramente agropecuaria, porque él viene del Ministerio de Agricultura y él tiene un elemento que mucha gente no lo ha evaluado. Hipólito tiene una fortaleza sobre un tema que ya dejó de ser una expresión de la mayoría. La sociedad dominicana es muy urbana y él tiene un lenguaje. Pero no es un lenguaje porque no hizo un gobierno agropecuario. Sin embargo, no hizo un gobierno ahí voy. El tema de conexión discursiva que él tiene con la gente es muy capitalino, muy urbano. Entonces, él tiene esos elementos que le ayudan bastante. Por ejemplo, no se me puede olvidar, Danilo Medina. Danilo Medina es un político que ha hecho adiestramiento de la administración pública, que no tiene la gran seducción
y el discurso de Leonel Fernández, pero sobre los temas esenciales él lo desmenuza. O sea, tú lo coges, salario, y él te dice, no, el tema salarial es este, aquel, lo otro. Él dice, por ejemplo, energía, y él lo conecta muy bien. Economía, estabilidad económica, él te lo explica porque tuvo un entrenamiento. En el caso de Miguel, yo debo decir que él es un político contra lo que mucha gente dice que Hipólito era atípico. Miguel es atípico en este sentido. O sea, el compañero Miguel Vargas es una persona que tiene destrezas en el sector privado que ha entendido que son químicamente aplicables al sector público. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, a su gestión, estoy hablando objetivamente, y tú dices, bueno, la privatización de los peajes, él fue la persona que inauguró esa moralidad. En Chile, eso fue un instrumento de eficiencia, y resultó. Inclusive lo implementaron los socialistas. Y mira la ironía de la vida. Entonces, ¿dónde comienza mi disyuntiva con él? Que hay veces que recetas que son efectivas no son transferidas en el sector privado, no necesariamente son transferibles al sector público. O sea, Clinton, que es el político más reverenciado en Estados Unidos en los últimos 30 años, demostró que tú podías tener un discurso de carácter social e implementar en las tareas públicas aspectos que eran importantes. Por ejemplo, él dijo, mira, yo voy a llegar al gobierno, lo mismo en el 90, y las políticas sociales que eran propias del estado del bienestar de la década de los 40, yo las voy a recortar. Medicare, lo recorté. Ayudas sociales, las recortaba, siendo un político del centro liberal. O sea, él implementó herramientas que son propias del sector privado de la eficiencia en el área pública. Y hay una discrepancia, sobre todo con el compañero Miguel Vargas. Máximo. Actualmente en el país hay un activismo político, inclusive estamos lejos de las elecciones. El sistema de partido del país ha tenido muchos conflictos. ¿Hasta dónde eso puede afectar a esa misma comunidad, o sea, el sistema de partido de nuestro país? Con mucho gusto. Mira, la República Dominicana es de los pocos países en América Latina que no sufrió lo que se llamó en la década de los 90 el colapso de la partidocracia. Después del éxito de Chávez en Venezuela, en América Latina se generó un fenómeno que se llama el éxito de los outsiders, es decir, las figuras que no eran parte del sistema político tradicional que comenzaron a ser exitosos. Y eso inclusive tuvo un impacto hasta en los Estados Unidos. Tú recuerdas a Rose Perot. Cuando Perot interviene y genera una cantidad considerable de electores, él divide el voto y provoca que Clinton gane las elecciones. ¿Qué ha pasado en América Latina en los 90? Bueno, que en Ecuador, que hoy todavía es presidente, es un outsider. Que antes en Perú, Fujimori, ese que está procesado, no pertenecía al sistema de partidos políticos tradicionales. Y el éxito de Chávez es innegablemente una manifestación muy clara. Julito conoce bien el caso de Venezuela. En Venezuela, en el año 1958, se firmó lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, que era la primera apuesta a la alternabilidad democrática, Acción Democrática y COPEI. Y Chávez lo que hace es que rompe con eso y se levanta como un candidato contrario al sistema de partidos tradicionales. Sí, que se deterioran los otros dos. Sí, hubo un descrédito, porque inclusive Caldera gana la última vuelta de elecciones en la que fue 2 veces presidente, fuera de su partido, que era el partido COPEI, que es su partido tradicional. Entonces, ese fenómeno se ha experimentado en toda América Latina. Y tú vas, por ejemplo, a Bolivia. Bueno, y quien gana es una persona que no era vinculada al sistema de partidos tradicionales, Evo Morales. Y en el caso de Argentina, que es un caso muy interesante, porque es cierto que el peronismo se ha mantenido en el poder, pero quien se ha entonizado en el peronismo es el peronismo de izquierda, que es un peronismo que negaba a Menem. Entonces, ¿qué ha pasado en la República Dominicana? Que la República Dominicana no se impactó por ese fenómeno. ¿Pero y por qué? ¿Por la credibilidad de los partidos políticos? No. Por el peso específico que tiene la cultura nacional, los partidos políticos desde el punto de vista. Te doy ejemplos muy elementales. Cuando aquí en la década de los 80, a principios de 90, hubo una crisis de los partidos y la gente pensó en Moderno. ¿Por qué Moderno colapsa? Porque la gente no transfirió su insatisfacción en ese proyecto. E inclusive la gente no recuerda bien que el Padre Toño fue un experimento aquí de muchos sectores de izquierda que creían que era posible replicar el fenómeno de Aristide en Haití. Y buscaron una persona vinculada a la iglesia, que había sido cura, y le plantearon, y eso no se concretizó. Y en el caso de Moderno, yo tengo muchos amigos allá, pero yo pienso que el ego de muchos de sus componentes impidió que yo construyera una política de alternancia frente a los partidos políticos tradicionales. Pero la República Dominicana, muy a pesar de la incapacidad de la cúpula de los partidos políticos, la gente todavía sigue apostando en los partidos. No obstante eso, yo pienso que nosotros los partidos hemos abusado mucho de la paciencia
de la ciudadanía en términos generales. Bien, la política aquí generalmente gira en torno al hombre y a la capital, pero existe un mundo que es más grande que el hombre y que la capital, que es el país y la mujer. Carmen Rita. Gracias. Buenas noches, doctor Mazara. ¿Qué haría usted para fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos y por ende de la sociedad? ¿Cómo no? Mira, es que aquí se ha dado un fenómeno invertido. Uno presume que es en los partidos políticos que hay que construir las líneas institucionales para que desde el Estado se desarrolle esa institucionalidad democrática. ¿Cuál ha sido el problema de los partidos, en primer lugar? La cúpula de los partidos políticos de la República Dominicana, salvo reconocidas excepciones, lo que han hecho es que después de la muerte de sus líderes históricos han comenzado a administrar privilegios, y cada vez que hay un esfuerzo de institucionalizarlo, ellos están afilando cuchillos para su propia garganta. ¿Qué ha pasado? Que iniciativas como la ley de partidos tiene 15 años retardada en el Congreso. E inclusive, ese esfuerzo que se aprobó en el Congreso sobre el voto preferencial, que es parte de las aspiraciones de democratizar la forma de elegir en los partidos políticos, tuvo grandes inconvenientes. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana los partidos no son tan democráticos como la sociedad dominicana requiere. En segundo lugar, la institucionalidad democrática. Miren lo que ha pasado en el país. Julito comenzaba hablando del peso específico que había tenido Balaguer en su ciclo y el presidente Fernández en su momento. Uno de los grandes problemas esenciales que tiene la institucionalidad en el país es que quien administra el Estado nunca quiere renunciar a los espacios que se traducen en poder y en capacidad. Fíjate que todas las iniciativas de institucionalidad que ha sufrido en el país en los últimos 20 años han sido resultado de una crisis política. ¿Por qué la justicia experimentó un proceso de cambio? Bueno, porque en el año 94 hubo una crisis electoral y se consiguieron dos cosas. Peña Gómez tuvo una gran responsabilidad. Recortar el periodo y crear el Consejo Nacional de la Magistratura como un mecanismo que iba a transformar el modo de elegir el sector justicia. Con sus altas y bajas, la justicia de hoy es mucho más avanzada institucional que la de hace 20 o 25 años, porque era el Senado que elegía ese mecanismo de integración de todo el cuerpo de justicia en la República Dominicana. En primer lugar, en ese mismo orden. Otros aspectos de la institucionalidad que el país requiere. Yo, por ejemplo, soy de las personas que firmemente, que hay aspectos de la institucionalidad que hay que aplaudirla. Cuando tú ves que en la República Dominicana la clase política se puso de acuerdo, producto de una presión de la sociedad civil, que tú puedes estar de acuerdo o no con ella, pero ha hecho su aporte, de que tengamos un 4% presupuestario para el sector educativo, tú te das cuenta que hay un avance importante en términos de la institucionalidad democrática. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en esa dirección? Que la clase política en el país casi siempre ha querido administrar los procesos. Y como administra los procesos institucionales, te darás cuenta que siempre quiere ponerle una especie de aderezo en función de sus intereses. Y cuando tú vas al sector eléctrico y tú dices, venga, ¿por qué en el país no hay un pacto eléctrico real para que avancemos, no institucionalicemos? Te das cuenta que el gran problema que tenemos es que los intereses políticos han impedido que avancemos en esa dirección. Te pongo el ejemplo del sector eléctrico, porque no es posible que en el siglo XXI la República Dominicana tenga 50 años de carencia en el sector y todavía hoy estamos discutiendo cómo un país en el siglo XXI no tiene las posibilidades de avanzar y competir en igualdad de condiciones porque tenemos un sector eléctrico resquebrajado. El desafío que tenemos nosotros, que ojalá hagamos como otros países. Por ejemplo, ahora en España se está discutiendo una reflexión, una revisión sobre la reforma constitucional que se hizo, que fue el famoso pacto de la Moncloa, donde, producto de la salida de Franco del escenario del poder, los partidos políticos pactaron reformas estructurales importantes. ¿Qué yo pienso? Que la República Dominicana, el PRD, el PLD, el Partido Reformista y muchos otros tenemos que sentarnos a discutir sobre cuáles son las reformas esenciales que van a garantizar que la República Dominicana siga siendo un país que transite el terreno de lo institucional. Bien. A finales de los años 80 comenzó Balaguer su último periodo. Machi Constant nos presentó un joven recién llegado de Estados Unidos y me dice, mira Julio, ahí hay un muchacho amigo mío, yo soy amigo de Carmen, su mamá, y fui amigo de su papá, y él va a incursionar en política, anda cerca de Milagros Ortiz en el PRD, y nosotros quisiéramos hablar con él. Era Guido Gómez hace más de 20 años. Cuando se habló de Guido Gómez, Julio Jacín me preguntaba,
algunas cosas. Digo yo, pero es mejor que tú le preguntes eso al invitado de hoy. Adelante, joven. Doctor, yo soy una persona que no estaba muy involucrada con la política y yo quisiera saber qué usted cree que es un partido de oposición. Muy bien, te agradezco la pregunta. Mire, un partido de oposición, visto en el concepto del siglo XXI, no puede ser la lógica de actuación clásica de un partido de oposición con el que se construyó la democracia en la República Dominicana. Yo todavía no tengo edad para darle consejos a gente muy joven, pero uno de los grandes problemas, y una crítica inclusive a la generación de mis padres, era que producto de ese mundo de Guerra Fría, veía el ejercicio de oposición como un acto de ataque puro y simple a quien detentaba el poder. Esa era una forma de oposición propia de una época. Ahora, hacer oposición de manera civilizada es ir de la crítica a la propuesta. ¿Cuál es el problema? Que muchas mentalidades dirigentes en la República Dominicana todavía hoy en día creen que hacer oposición es ser un ejercicio de obstruccionismo, de impedir que el gobierno lo haga bien. No. Ser un ejercitante de la oposición coherente significa que en los aspectos en que el gobierno lo haga bien, uno tiene que aplaudirlo. Ahora, en los aspectos que estén en desacuerdo, tiene que ir de la crítica a la propuesta, no la crítica por la crítica. Por ejemplo, hay aspectos esenciales de la administración del presidente actual que yo aplaudo. Y yo pienso que en eso ganamos todos los dominicanos y dominicanas. Yo tengo una diferencia de cómo el presidente Medina ha implementado políticas públicas. Si tengo que ir de mi crítica a la propuesta, te pongo dos ejemplos. El de cómo lo aplaudo. Yo pienso que una de las grandes críticas que se hacía a la pasada administración era que el presidente Fernández era una persona distante de la gente, que él estaba más cerca del cielo que de la tierra. Y yo creo que cuando el presidente Medina, y una de las causas que ha generado un nivel de respaldo en la población, se desplaza los fines de semana a sectores excluidos que van desde las trabajadoras de Minuta en Sabana de la Mar, que es un pez muy especial que se produce, hay una asociación de productoras de Minuta, y le dice: ustedes necesitan 5 millones de pesos para empoderarse económicamente, yo se los doy. Hasta los productores de los que van mucho al Cibao nos damos cuenta que en esa zona entre La Vega y Santiago hay una industria del mueble nacional muy buena, muy importante. Cuando el presidente Medina va y se acerca a ellos, mira, eso es significativo. Cuando él dice, por ejemplo, el producto del constreñimiento económico del pasado semestre, cuando él dice: mira, yo voy a generar un desencaje legal de 20 mil millones de pesos para que las pymes impacten en los sectores populares, yo pienso que eso hay que aplaudirlo, eso es importante, porque es una lógica económica donde se incluye históricamente a los sectores excluidos. Ahí estoy de acuerdo. ¿Dónde yo no estoy de acuerdo con el presidente Medina? Mira, el presidente Medina está implementando un modelo económico en una parte que se parece mucho al del presidente Fernández. El presidente Fernández, producto de la situación económica que heredó en el año 2004 y las circunstancias en que llegó al poder, él ha como el siguiente argumento: yo quiero mantener el tipo de cambio en la República Dominicana, generar confianza, porque volvió el progreso y la estabilidad sobre la base de una política de endeudamiento externo. Es decir, para el presidente Fernández era importante mantener el tipo de cambio entre 41 y 42, generándose un proceso impactante de endeudamiento. Te doy como dato: en el año 2000, consolidada la deuda en dólares de la República Dominicana de casi 4 mil millones de dólares, cuando el presidente Fernández entregó era de 32 mil. Entonces el presidente mantuvo un nivel de estabilidad y de un tipo de cambio controlado sobre la base del endeudamiento. ¿Qué está haciendo el actual presidente? El presidente Danilo Medina, que él ha generado la sensación de que es importante mantener el tipo de cambio y la estabilidad sobre la base del endeudamiento. El último semestre en la República Dominicana, el endeudamiento en dólares se incrementó en 6 mil millones. Y eso es dramático, y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque hay aspectos que son colaterales que sí me llaman la atención, y tú eres una persona bastante joven. Por ejemplo, yo doy como dato, para ir a otro tema. La República Dominicana, si proyectamos el crecimiento de conformidad con lo que ha dicho el gobernador de la Central de 3% del PIB como crecimiento de la economía, vamos a tener casi 16% de gente sin empleo. Cuando hubo una crisis en el año 2002 en la República Dominicana, un gobierno que yo era parte, el desempleo se disparó a 18%. Y hoy, con estabilidad y con un control del tipo de cambio, pero con un crecimiento del PIB proyectado a 3%, vamos a tener casi 16% de desempleo. Los jóvenes. En la República Dominicana, los jóvenes entre 17 y 24 años, los llamados NINI, que ni trabajan ni van al sector académico, son 625 mil jóvenes. Lideramos América Latina en eso. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente? Mira, que no me gusta, que está preservando un modelo
que no está resolviendo a mediano y a largo plazo los problemas que son esenciales en la República Dominicana, y yo no estoy de acuerdo con eso. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Señores, seguimos con horas extras a través del Super Canal 33, el Super Canal Caribe, en toda la costa este de los Estados Unidos, que por cierto, agradecemos los reportes que nos están haciendo de la audiencia en Estados Unidos. Seguimos con el mismo tema. Bien, Adelante. doctor, yo tengo otra preguntita, y es que si usted cree que el PRD está haciendo un papel de oposición ahora mismo. No. Lamentablemente, no, Julio. Yo siento que mi partido ha estado en un proceso de mirarse el ombligo y no entender que el porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que votó por nosotros no solo lo hizo porque tenía fe en el candidato o en el partido, sino porque entendía que el partido era una correa de transmisión de los problemas esenciales. Y como en el PRD hemos entrado en un ciclo tétrico, yo tengo esperanza de que a partir de enero, segunda semana, lo transformemos, donde los problemas de la coyuntura interna del partido se han colocado por encima del interés de la gente. Personas como yo, que tenemos la militancia crítica, estamos totalmente en desacuerdo con el modelo de ejercicio partidario que hacemos, porque no hacemos la oposición correcta. Y sobre los temas esenciales tú no ves el partido opinando. Tú ves gente de nuestro partido opinando de forma individual, pero no ves la institucionalidad del partido colocando sus propuestas. Y yo pienso que es importante, con este modelo de hacer política diferente, de que la gente sepa, la ciudadanía sepa qué piensa el PRD sobre los temas esenciales. La ciudadanía quiere saber qué piensa el PRD sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo. ¿Qué piensa el PRD institucionalmente sobre el tema eléctrico, sobre la salud, sobre la educación, sobre la inseguridad ciudadana? Que es un tema que 82% de los dominicanos lo tienen como prioridad en términos de su perturbación, porque la gente es víctima de un atraco, un asalto, un robo, y a quien le hacen eso no le preguntan el partido, le afecta. Es decir, fíjate cómo temas que son ciudadanos se han colocado en el centro del debate nacional, y el PRD no lo aborda. Como el PRD no lo aborda, cosa, repito, que yo lamento, y que voy a hacer un esfuerzo, como siempre lo he hecho, para que a partir de enero cambiemos esa actitud, la gente puede comenzar a sentir que si el PRD no se vincula con sus problemas en el día a día, ellos tendrán pocas razones por qué votar por nosotros. Y hay que generar un nivel de entusiasmo donde los aspectos de aspiraciones individuales, la lucha propia de lo que ha sido la democracia interna en el partido, se ha colocado en una segunda posición, y pensemos a colocar en el centro del debate los temas que son importantes, porque mi partido lamentablemente no está haciendo la oposición que requiere la actual circunstancia. Carmen Rita de Asa. Doctor Mazara, aún en medio de la crisis que hay en el PRD, ¿usted se siente orgulloso de ser PRDista? No, sí, totalmente, porque al PRD que yo reivindico y quiero es el PRD de las grandes jornadas democráticas en la República Dominicana. El partido que combatió la tiranía, que introdujo la democracia en la República Dominicana, que institucionalizó las Fuerzas Armadas, que creó el Infotep, el CONANI, que le dio participación a la mujer. Ha sido el primer partido de la historia política de la República Dominicana que trae una cuota de participación de la mujer. El primer partido que la República Dominicana hizo un ministro de Interior y Policía de una mujer, Rosa Julia de la Cruz. Sí. El primer partido que colocó en el Ministerio de Educación una distinguidísima dama, doña Ibelice Prante Pérez. El primer partido que hizo, por ejemplo, que en la República Dominicana una mujer sea vicepresidenta electa, porque había una experiencia anterior, Josefina Padilla, sí, lo hizo siendo candidata vicepresidencial del Partido Social Cristiano en su momento. Yo, ese es el PRD que me siento totalmente orgulloso. El PRD, por ejemplo, que contribuyó significativamente a que no existiera en el país presos políticos, que se respetaran las libertades, que a la gente como yo, joven, a los jóvenes de la República Dominicana le diera una cuota de participación en el Congreso, en los municipios. Hoy en día tenemos el diputado más joven en la República Dominicana, Paliza de Puerto Plata. Pero tenemos la síndico más joven, Kimberly de la Gualia. Sí, esto es un partido que le da oportunidad a las mujeres y a los jóvenes. Desafortunadamente, el comportamiento de algunos exponentes del partido no genera orgullo y satisfacción, pero un partido grande tiene grandes virtudes y también tiene sus defectos, y en esa dirección lo que yo aspiro es que en este año vamos a elegir las nuevas autoridades del PRD, tengamos un partido mucho más conectado en el interés de la gente, que sea capaz de ir a pensar en la descentralización de los fondos municipales en todo el país, que sea capaz, por ejemplo, de obligar, en el mejor sentido de la palabra, a que nuestros síndicos incorporen en sus diseños de hacer así con pene a los discapacitados, que seamos capaces de trabajar en pos de que las excluidas históricamente, como son las trabajadoras sociales, se incorporen al trabajo político. Yo pienso en ese modelo de partido, que es un partido auténticamente socialdemócrata, un partido que no vote en el Congreso por la barrigón como votó por ese contrato,
que no vote por la privatización de las playas como votó, es decir, que sea un partido del centro liberal y socialdemócrata. Ese es el modelo de partido que yo me siento orgulloso, el partido de Peña Gómez. Máximo. Doctor, hay una realidad. A través de su historia, el Partido Revolucionario Dominicano ha enfrentado una secuela de divisiones, que han surgido otros partidos, otros movimientos, y la situación actual del partido ahora vislumbra de que se están organizando otros grupos, que van a surgir movimientos externos al Partido Revolucionario Dominicano. ¿Usted ve que el PRD tiene capacidad de subsistir, de poder resistir otras divisiones? Bueno, mira Máximo, el PRD es un partido tan trascendente que ni la estupidez y la torpeza en el manejo de muchos de nosotros ha provocado que se destruya. Pero hemos usado eso bajo la falsa tesis, es cierto, de que el PRD es un sentimiento nacional. Pero como estamos muy conscientes de eso, falsamente abusamos de ese valor. Ahora, la actual confrontación en el partido tiene una singularidad, y es que las grandes contradicciones del PRD eran contradicciones de carácter política. Me explico. Juan Isidro Jiménez Grullón y Bosch fundan el PRD en el 39, pero en el 41 se divide políticamente. Lamentablemente don Juan Isidro, yo tuve la oportunidad de conocerlo, terminó esos días lleno de pasión. Mira para que tú veas lo que ha sido el PRD. Juan Isidro y Bosch fundan el PRD en el 39, en el 41 se dividen, y Juan Isidro era un enemigo político de Bosch y firma el acta de derrocamiento de Bosch. En septiembre del 63. Increíble, claro. Después pasó sus días arrepentido de esa acción, para que tú veas lo terrible del PRD. La contradicción de Antonio Guzmán en Salvador fue terrible. Hay una frase célebre del doctor Jorge Blanco. Yo no me gusta hablar de los muertos, pero es un referente histórico que hay que decirlo. Jorge Blanco citó incorrectamente a Becker en la crisis del 86. Sí. Tu labio al aire, tu labio al mar, cuando un amor se muere, sabe tú. Lo citó incorrectamente de paso, debo decir. Diciéndole a Jacobo, primero le creó una cosa que se llamó la Comisión de Asesores Electorales, con el cardenal a la cabeza. Derrotables. Exactamente. Y en segundo lugar, le citó a Becker. Y le dividió el Senado. Le dividió el Senado. Bueno, y yo quiero decir que yo no estoy de acuerdo, ni estaré nunca de acuerdo con el rol pasivo que jugó el compañero Miguel Vargas en la campaña electoral. Y yo decía que la actual confrontación tiene un componente todavía más dramático. Y es que muchas de las características que son propias de la actual confrontación tienen un carácter personal y no político. Porque aquellas eran personales pero una alta carga política. Esta es más personal que política. Maestro Solano. Bien, Guido, saludos. Saludos. Hemos estado hablando en el transcurso de este programa sobre la personalidad, perfil de los líderes, Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán, la conceptualización de Leonel, los discursos anodinos de Miguel, los jocosos de Hipólito. Sí. Pero vamos a hablar de nuestra gente, del pueblo, alguien que tiene un potencial de liderazgo como tú y tal vez la posibilidad de ser un candidato próximamente, debe conocer bien a su pueblo. Por ejemplo, ayer se armó un pandemonio, un avispero con la situación de renovar el malvete de la revista. ¿Qué ocurre? Que hay muchos comunicadores criticando a la gente que no planifican, que no se organizan, que eso le dio tiempo. Entonces, el dominicano vive el día a día. Entonces, ¿cuál es el referente que tiene el dominicano para planificarse? Si no hay planificación en la electricidad, en la seguridad social, en los servicios de basura. Los líderes improvisan. ¿Cómo tú quieres que el ciudadano, con ese paradigma, sea organizado y tenga prevención de la situación? Mira, tú sabes que ese tipo de planteamiento me hace recordar un libro. Hitkin escribió un libro que se llamó El Pueblo Dominicano. Un holandés que llegó a República Dominicana en el siglo pasado. Y escribió un libro. Y yo digo que si tú lo lees hoy, te darás cuenta que las características con que él describió el pueblo dominicano hace 100 años se parecen al país de hoy en día. Y eso, más allá de apelar a que somos así y por ver de consecuencia tenemos que cruzar los brazos, yo pienso que hay una responsabilidad colectiva del liderazgo histórico de la República Dominicana, que ha contribuido anestesiando las tareas, los impulsos y los deseos de transformar la sociedad dominicana para preservarla en su puño, y no ha contribuido con una fase de institucionalización que conduzca a cambiar esa actitud y ese comportamiento. Todo el tema del marbete, pero yo me puedo pasar aquí toda la noche en múltiples aspectos de la vida nacional que comienzan porque cuando te mandan la factura del teléfono o de la electricidad, tú vas al último día,
o cuando tienes que inscribir al niño en el colegio o en la universidad, te pasa lo mismo. Es decir, culturalmente los dominicanos tenemos que dar el gran salto de entender que no podemos seguir conduciéndonos en la sociedad del siglo XXI con una mentalidad del siglo XVII y apoyándonos en el argumento muy justo de que porque somos así tenemos que continuar esa conducta. Yo siento que la principal responsabilidad radica en el tema educativo. Cuando un país no hace hincapié en las tareas esenciales de educar, preparar a su gente y tomar conciencia sobre el desafío de que si las cosas están mal hay que cambiarlas, tenemos un gran drama. ¿Tú crees que aplicando un régimen de consecuencias, que se castiga al que no cumple las normas, esas cosas, se va a resolver el problema? No, yo más que punitivo, soy más amigo de las políticas de educación, que no solo comienzan en el aula, sino en el hogar, que es un instrumento de transformación de la gente. Queremos decirle, Guido nos sentimos cómodos porque Guido es de la gente que entiende a la gente que hace televisión y sabe que comprar un bizcocho y ponerle una velita no vende. Claro. La gente, el debate es que vende. Y Guido lo entiende, lo acepta y le gusta, pero puede que nos pasemos un poquito y le digamos que con respecto a su partido, nosotros hemos hablado mucho de dos palabras, lealtad y fidelidad. En el ambiente de relación hombre-mujer, todo el mundo sabe que una mujer puede ser leal pero no fiel, o un hombre puede ser leal pero no fiel. En política, no sé, y te lo confieso con toda honestidad, no conozco el grado de fidelidad o de lealtad que debe existir. En el caso de cuando se iba a crear el Tribunal Constitucional, Leonel se trajo a un profesor francés que nos dijo en una conferencia magistral, miren, el juez, una vez designado por recomendación de los políticos, no tiene nada pendiente con los políticos ya y termina su función. Entonces yo entiendo que Guido Gómez, jovencito, Hipólito Mejía lo eligió dentro de tantos abogados que tiene el Partido Revolucionario Dominicano, tú vas a ser mi consultor jurídico. Durante 4 años fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la posición más alta o tan alta como un Procurador General de la República en un gobierno como los nuestros. Asuntos de Estado se resuelven día a día ahí. Segundo, el tema del PRD y el sentimiento. ¿Hasta dónde dos políticos pueden jugar con un sentimiento? Y ustedes, sobre todo usted y Abinader, por lealtad, por fidelidad, por agradecimiento, tengan que estar atados a dos posiciones, que la única palabra que califica es estupidez de parte de los dos. Porque si usted me dice, no, pero la abstención de Miguel es criticable. ¿Abstención de qué? Y Víctor Díaz y Guido Gómez, ¿qué hicieron con Miguel Vargas? Lo redujeron a cenizas. Todo el mundo lo sabe, aunque se niegue y se niegue, todo el mundo sabe que esa fue una labor de elegir el candidato que iba a perder. Entonces yo pregunto, ¿por qué Guido no se seca las alas y deja de volar con alas mojadas y comienza su propio camino? Mira, te voy a responder de atrás adelante. Mira, en la vida pública dominicana, la gente, cuando no tiene argumentos, hace del rumor del chisme una categoría política. ¿Cómo se dice? Hace del chisme una categoría política. Yo soy un actor político y siempre he asumido mi responsabilidad. Aquí la gente es muy propensa a confundir relaciones de carácter primario con acciones de carácter política. Oye lo que te quiero decir. Yo tengo relaciones de amistad en el reformismo, en la izquierda y en el PLD. Mi principal amigo en el PLD, la gente confunde mi amistad con él con otra cosa, que es Leonel Fernández, tú lo sabes. Tenemos una relación de amistad desde cuando yo era estudiante en Estados Unidos, desde ahí, en casa de Bienvenido Pérez. Pero resulta que mucha gente confunde ese tipo de relaciones. Pero Julito, ¿tú te recuerdas quién fue que sometió a Leonel Fernández por el poder? Fui yo. Y me lo vivo recordando, ¿tú sabes por qué? Porque tuvo que pararse en un discurso y decir que él prefería pagar antes que matar. Cuando hay política no existe. Entonces, déjame decirte por qué. Te hago esa referencia porque así, tú no puedes, no puedes decir que Jiménez Grullón por una mujer
le firmó el golpe de Estado a Juan Bosch, porque eso no cabe en cabeza de dos hombres, se la desquitó, porque Camaño vino aquí porque tenía dos mujeres volviéndolo loco en Cuba. Esas son cosas que no se podemos decir. Vamos al tema para yo desmenuzarte todos tus argumentos, que te lo agradezco públicamente. Mira, eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí una vez en el PRD, mi amigo es que a quien le tengo respeto y cariño y consideración, Fran Guerrero Prats, Andrés Enrique y yo invitamos, porque José Tomás Pérez, que era mi vecino, ganó la Secretaría General del PLD, lo invitamos a almorzar en un restaurante, y es que él no iba a procesar por eso. 2, 3, todo el mundo sabe en este país, todo el mundo sabe que yo soy amigo de Víctor, y a mis amigos lo elijo yo, nadie más. Pero ¿por qué yo soy amigo de él? Que no tiene que ver con política. Yo te voy a dar este dato. A mí quien me formó se llamó Mineta Roque. Tú sabes quién era Mineta Roque. Sí, claro. Colegio Santa Teresita. Que la verdad no tengo la vida con qué agradecerle, porque nunca nos cobró a mi hermano y a mí y nos educó. Bueno, lo voy a decir por primera vez aquí. La esposa de Víctor es la sobrina nieta de Mineta Roque. Yo tengo una relación con esa gente de antaño, y Víctor y yo somos hermanos. Víctor nunca me ha dicho a mí, oye, tú, Julito, métete al PLD, y yo nunca le he dicho a él, métete al PRD. Y hablamos de política 500 veces. Entonces la gente es muy propensa a hacer ese tipo de interpretaciones, en primer lugar. Segundo lugar, el caso de volar con alas propias. Julito, yo soy una persona que tiene un sentido de lealtad, pero yo no ejerzo la lealtad de rodillas, es de pie. Y Ponto Mejía sabe lo crítico que yo soy con él, en términos privados. Pero en términos muy íntimos. Privado. Mira, no se puede marcar una raya y decir hasta ahí llegué. Dame decirte lo que pasa. Oye lo que te voy a decir, Julito. El entorno de Hipólito, salvo reconocida, siempre ha sido contra el mío. Conta a mí. Siempre ha sido contra con él nada más. Siempre ha sido contra él. Le digo, yo tengo relaciones con usted, no con el entorno. No con el entorno. Pero fue en Palacio, después del Palacio y durante. Pero ¿hasta dónde va a seguir eso? No, yo voy a decir una cosa. El primero que sabe que yo tengo cabeza propia es Hipólito. Ahora bien, en la democracia, ¿tú sabes cómo tú derrotas a la gente? En los procesos electorales internos. El que quiere derrotar a Hipólito internamente, o a Miguel, o a Luis, que vaya a un proceso interno de una convención y la gane voto a voto. Porque yo no soy quien va a decretar el requiem en paz de ningún político en la República Dominicana. Yo en este tramo de mi vida en el PRD tengo una aspiración de carácter institucional, pero no un proyecto presidencial. Perdóname, Ido. Si yo me pongo como dominicano, digo, pero acá la mitad del país es PRD, y yo quiero que Guido dirija ese partido, porque a la larga un día, yo no quiero que Hipólito y Miguel sigan en ese asunto, pero yo no me atrevo a proponerte ni a mencionarte, porque no sé si tú me vas a desautorizar. No. Oye, cuando se abran las compuertas de la participación institucional dentro del PRD, yo te voy a decir a lo que aspiro sin ningún tipo de error. Además, yo tengo, mira, Julito, la independencia de que cuando Hipólito actúe incorrectamente, se lo digo. Cuando Miguel actúe incorrectamente, se lo digo. ¿Tú sabes cuál es el problema mío del PRD? Y lo voy a decir responsablemente. Los dirigentes fundamentales de los partidos políticos de la República Dominicana y el PRD de sección, ¿tú sabes lo que quieren en la dirección de los partidos? Rehenes de confianza para ellos manipularnos a su antojo. A ellos no les gusta personas con criterios independientes. ¿Tú sabes por qué? Porque quieren hacer de la institucionalidad partidaria proyectos en función de su interés de la candidatura presidencial. El problema y es sobre que esa base, la inteligencia del pueblo va más allá de lo que políticos piensan. Sí, claro. Tú sabes cómo se hacen los trabajos ahora. Ahora se hacen trabajos diferentes, no diciendo viva Hipólito, ¿no? Sino abajo Miguel. Entonces, o alguien que le dé funda a Miguel mañana, tarde y noche, le está haciendo un trabajo a Hipólito. Y yo lo que digo es lo siguiente: es que no se han abierto las compuertas y debemos esperar. No, es que la compuerta se va a abrir en febrero. Ahora en febrero se va a abrir. Y te voy a decir un dato, ¿Quién tiene la llave? No, yo pienso que la base del partido va a ir impulsando el proceso mismo, como tal. Y yo te quiero decir con mucha responsabilidad. Mira, Miguel no es invencible por el hecho de que Leonel lo tenga dirigiendo el PRD. No, pero déjame darte un dato. Yo pienso que por encima de Hipólito, Miguel, Luis, Guido, quien sea, está el PRD. Yo creo que soy el primero PRDista. Porque lo que ha demostrado el PRD reciente es que las personalidades pasan y el PRD se mantiene. Y yo quiero hacer un esfuerzo para que sea el partido que conduzca a los candidatos, no que los candidatos quieran conducir al partido. Tú sabías que en política hay tierra baldía. Y eso que tú estabas señalando ahorita, de energía,
del Tribunal Constitucional, de relaciones con Haití, de relaciones con Petrocaribe, el hecho de que ustedes no lo estén mencionando, alguien va a tomar esa tierra y la va a acercar, claro, sí. Y el PRD se va a quedar no, así. no, y además en política los espacios se cubren. Yo te estoy diciendo Sí. como fecha, febrero, te lo he dicho, febrero es una fecha importante porque mira, Y Miguel aceptó, yo Miguel sería- aceptó que en febrero hay convención. es que por encima de cualquier compañero de partido está la voluntad de cambio en el PRD. O sea, mira, los políticos dominicanos que no tienen sentido de la historia siempre terminan en el zafacón. O sea, cuando tú no te adecuas a lo que la sociedad dominicana requiere hoy en día, la gente te pasa por arriba. Lo que pasa es que Hipólito Mejía tiene más fuerza callada de la que yo me imaginaba. Hay demasiado dominicanos que simpatizan con Hipólito Mejía, mucho más de lo que uno se imagina. Julito, Hipólito es una realidad en el PRD. Mira, yo te voy a decir una cosa. Tú eres un psicólogo social y conoces a la gente está caminando. Guido, cuando yo oigo un pronunciamiento en contra de Vincho Castillo, oye de dónde vengo, yo identifico el PRDismo de una vez. Busca, anda, Es una asociación. saca un chin más y encuentra un PRDista ahí. Porque antes teníamos a Balaguer. Todo el que le tenía odio a alguien era a Balaguer. Y resolvíamos el problema con Balaguer. Después que fuimos justificando a Balaguer, que no era el único reeleccionista, que no era el único corrupto, que no era el único represivo, entonces éramos muchos. La pregunta es la siguiente: ¿tú piensas trazar tu Claro que programa? sí, claro que sí, claro que sí. Yo estoy decidido a ¿O te vas a poner bien tomando con Hipólito? En primer lugar, no. Mi ruta actual es hacia la institucionalidad partidaria. Y yo tengo virtudes que no puedo decirle aquí porque sería un acto de No te irresponsabilidad. Yo creo que uno de los problemas de los políticos es que siempre hablamos la primera persona del singular y eso es un gran problema que tenemos. Pero, Julito, ¿tú crees que un PRDista que me esté viendo a mí hoy no sabe perfectamente que Reinaldo Pared conmigo no come con su dama? Y que cuando yo estoy hablando sobre los temas esenciales, ningún PRDista sabe que yo pongo las S donde van, las I donde van, y no se le hace un nudo en el estómago. Ellos lo saben perfectamente. Ellos saben perfectamente. Pero no me explica ¿Cuál es el que no se lo vamos a demostrar. No, mira cuál es el inconveniente. Porque Leonel sí lo Mira sabe. cuál es el inconveniente. ¿Sabe cuál es el inconveniente? Sí. Que las mentalidades que dirigen los partidos políticos, y el PRD no es la excepción, prefieren una persona que no tenga ese tipo de suficiencia y practique una lealtad de rodillas porque es más útil para sus objetivos que una gente de talento. Voy a hacerte referencias. ¿A quién le negó Balaguer su esfuerzo político? ¿A quién se lo negó? A nadie. A nadie. Bien. Y el único que se lo Bien. discutió lo sacó a Una pregunta: ¿a quién hacía intérprete de su interés? Siempre la proximidad, a Bello. Un hombre leal, bueno, pero sin condiciones, con proyectos. No, pero lo único que quería era que Balaguer mande, eran los Exacto. anillos. Uno. Oh, sí. ¿Está consciente de eso? Pero Hipólito es igual, y Miguel es ¿Está lo consciente mismo, de eso? Pero vamos a hacer un y repaso, Leonel es lo vamos a hacer un mismo. repaso por todos. Sí. Uno, debimos eso. Sí. ¿Verdad? Dos, Pombos. A nadie. Cuando Rafaelito Burdel hizo carrera, lo decapitó. A todos. A todos. No hubo problema. Tercer personaje de la historia. Y peor, hay algo con Bosch que ellos no lo pueden justificar. Que la única vez que tenían posibilidades de poder, se buscaron un incipio. José Francisco Hernández. Exacto. Que Claro. todavía nadie sabe que. Claro. Tú le preguntas a esa gente que están ahí. No sabe. A Víctor, ¿quién es José Francisco Hernández? ¿Y dónde está? Ni dónde está. Oye una cosa, Julito. Vendiendo varillas. Julito, y escúchame que hable en primera persona. ¿Tú no crees que Hipólito sabe, y Miguel sabe, y Luis sabe quiénes son los que tienen condiciones en el PRD? Ellos lo saben. Ellos lo saben perfectamente. Pero para sus Y tú no te estás proyectos... dando cuenta que tú tengas un partido de negociantes. ¿Eh? ¿Cuándo que tú te vas a dar cuenta? Que exponentes del partido sean negociantes es una cosa, pero todo el PRD no es negociante. Eso no es verdad. La mayoría de los PRDistas tienen vocación de servicio. Estoy quieren que su hablando de los partido- dos líderes. No. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Lo digo yo. Bueno, yo te respeto tu criterio. Ahora, la mayoría del PRD, que son los que hacemos ese partido, no piensa así. Y yo te quiero decir una cosa con mucha responsabilidad, Julito. El político que en la actual coyuntura no sea capaz de cumplir con los requerimientos esenciales, lo que demanda la sociedad va a pasar por encima. Mira, Julito, yo me voy a pedir diciendo esto. Fray Veragoico tenía un personaje que se llamaba Melencio Morrobel. ¿Tú te acuerdas? Sí, bueno. Y Freddy lo que hacía era que ridiculizaba a los políticos A través de ese a través de ese personaje. Sí. Morrobel. Aquí hay
Mucho un proceso de morrovelización de los partidos políticos. Está en el PRD, en el PLD, en el Partido Reformista, en la izquierda, en los medios de comunicación. Aquí hay gente que piensa que falta ortográfica y quiere ser candidato presidencial, pero la sociedad no lo va a validar. Entonces, yo te voy a decir algo, ten mucho cuidado, porque lo que tú acabas de decir te va a dar problemas. eso no importa. Yo siempre soy el líder pensador. Porque aquí todo el mundo sabe quién se parece a No, lo que estoy diciendo es, lo que estoy diciendo es que nosotros los partidos políticos tenemos que hacer un esfuerzo serio y responsable por combinar la calidad con lo que demanda el mercado. Nosotros queremos ir un poquito más allá de una entrevista y quiero pedirte una experiencia que tú has vivido antes de irte. En este año que pasó, si tú te pones el traje de periodista que durante un tiempo ejerciste en Estados Unidos en una posición muy importante del listín y de influencia en grandes medios, si tú coges el año 2013 y la gestión de Danilo Medina, que ya la mediste ahorita con pro y contra, ¿qué te llama la atención en el orden local primero? Después hablamos del internacional. Barrigol. Pienso que fue el acto de validación más importante el año que concluye. Hay otra cosa. ¿Qué te parece o qué te pareció que desde que se fundó la República hasta hoy todavía nosotros teníamos 1 millón de analfabetos y es ahora en el 2013 que se habla de erradicación de eso? Eso para nosotros es más importante que todo el oro del mundo. Sí, pero eso en términos de la aspiración de la sociedad, que por el déficit educativo siempre hemos estado rezagados. Pero yo pienso que lo importante del tema de Barrigol, que no se puede comparar con el tema educativo, que es mucho más fundamental para la historia del país, también hizo 2 cosas que eran importantes. Reivindicó un anhelo de muchos sectores y comenzó a marcar la diferencia de un presidente que llega en la sombrilla de otro, pero quiere construir un estilo propio. Y eso ha sido importante para Danilo. ¿Tú entiendes que él en cierta forma su solidaridad partidaria lo ha hecho cómplice? No, lo que pasa es que Danilo ganó las elecciones por la actuación de Leonel Fernández. Eso es innegable. ¿No fue por el último vez de Hipólito? No. Yo pienso que nosotros cometimos un error estratégico, y lo he dicho de manera privada. Nosotros subimos al cuadrilátero a 2 boxeadores, y era uno que teníamos que subir. Subieron a Leonel, no tenían que subir. Teníamos que subir a Danilo, no a Leonel, porque Leonel no era candidato. No era un error estratégico. Pero en segundo lugar, yo lo que sí pienso es que el presidente Medina es un hombre que está ejerciendo la presidencia de la República primero con buenas intenciones, innegable. Yo tengo diferencia con él en otros aspectos, pero él tiene más afán por diferenciarse ¿no? En términos de su gestión de política pública, y sobre la base de la diferenciación construir un liderazgo propio. ¿Tú consideras que los triunfos de Danilo han sido fracasos de Leonel? No. Yo pienso que los triunfos de Danilo son actos de diferenciación de Leonel. Bien. Vamos entonces a darle las gracias a Guido, pero antes, Guido, tu fuerte, el internacional. ¿Cuáles fueron los eventos internacionales más importantes para ti? Sí, eso es muy fuerte, ¿verdad? Yo le doy otra oportunidad, me invito. No, yo pienso que el mundo dejó de ser unipolar. Yo entiendo que el rol de Putin ha sido un rol fundamental para el mundo y la marcha atrás respecto al tema de Siria fue significativo en lo que respecta... Putin fue el arquitecto. Sí, claro, fundamental, y reveló 2 cosas que son importantes, que hay un contrapeso en la política exterior hacia los Estados Unidos y algo que es también muy válido. No es lo mismo un liberal gobernando con un canciller como Kerry que un conservador haciendo negocios en la Casa Blanca. Te digo Halliburton, ¿no? Sí. Bien, vamos a dar gracias a Guido Gómez